La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Muy buenas tardes de viernes, un viernes fresquísimo por decir poco, pero bueno, muy soleado, muy iluminado, así que veamos la parte buena de estos días que no han dado tregua con el frío. Bueno, ahora en la calle está muy lindo el sol, capaz que es la hora de agarrar un poquito de solcito y pensar que dentro de poco un gradito o dos más van a venir. Así que bueno, bienvenidos a la sobremesa, bienvenidos a esta cita con un tiempo para hablar con más tranquilidad, sin tanto apuro, de temas que son mucho más importantes de lo que a veces queremos pensar o nos queremos plantear. Y hoy más que nunca eso tiene que ver porque hemos titulado esta sobremesa Sumale corazón a tus comidas, tomando prestado el nombre de una nueva campaña que lleva adelante la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Ustedes ya conocen esta comisión que viene trabajando desde hace mucho tiempo en Uruguay y que tiene mucho trabajo además porque Uruguay tiene una prevalencia de enfermedades cardiovasculares altísima y también de, corregime, ya tengo una invitada acá, una doctora además, así que sabe el tema. ¿Vos sos? Sí, soy doctora médica. en medicina, exacto. Sí. Conmigo está Gabriela González Bula. Perdón, obvio. Valentino Ollero, referente técnico del área de educación para la salud de la comisión. Y ahora estamos esperando que enseguida va a llegar Gabriela González Bula. Y bueno, como les decía, estas son una serie de enfermedades que afectan a la población uruguaya y cada vez más a los rangos también más jóvenes, que era lo que antes uno decía, no, todavía no me voy a preocupar, falta. No falta. Así que ellos durante, creo que se lanzó este mes o hace muy poco. En junio fue que lanzamos la campaña. En junio lanzaron esta campaña Sumale corazón a tus comidas, que es una campaña de concientización pública. Bienvenida, ¿cómo estás? Adelante, por este lado, si querés sentarte, Gabriela. Ya sé que todos agarraron mucho tráfico, yo también. Ah, no, me dicen de este lado. Todas juntitas acá. Perdón. Fui yo la que metí la pata. Bienvenida, Gabriela. Gabriela González Bula es es nutricionista, licenciada en nutrición y referente técnica del área de alimentación y nutrición también de la comisión. Les venía contando un poco a los oyentes de la sobremesa esta campaña que empezaron ustedes, que empezó la comisión en junio, y la importancia de entender valga la redundancia, lo importante que es la alimentación en todo esto, en tratar de prevenir estas cosas. Uh-huh. Y no solamente la alimentación en qué comemos, sino cómo lo comemos, qué ingredientes elegimos. O sea, antes capaz que era, comamos sano, entre comillas, que también es un concepto un poco amplio, o manipulable por lo menos. Claro. Y ahora es qué comemos, pero haciendo hincapié en una cantidad de cosas. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Gabriela y a Valentina, que nos van a estar ayudando en esta sobremesa a entender un poco más, también a darnos más piques de cómo poder lograr estos objetivos de comer mejor y más adaptado a lo que se necesita para evitar estos problemas. Capaz que primero hablar contigo, Valentina, de qué es esto, ¿no? De la salud cardiovascular, por qué Uruguay tiene históricamente estos índices tan altos. En realidad, esto que vos decías es a nivel mundial, sí. ¿no? Que las enfermedades crónicas no transmisibles son las más prevalentes y dentro de ellas las enfermedades, las cardiovasculares, ¿no? Uh-huh. Y Uruguay obviamente no escapa a esta realidad, es así. Y dentro de las cardiovasculares, la hipertensión, o sea, más de la mitad de los que tienen enfermedades cardiovasculares tienen hipertensión, por ejemplo. Claro. Y justamente la hipertensión, para ser como más gráfica en lo que sí. en ir yendo como al hilo de esto, ¿no? Tiene que ver mucho también con la alimentación y con el consumo de sal. Además de todo esto, hay muchas otras cosas de la alimentación que protegen nuestra salud, ¿no? Claro.
que son factores protectores, así como hay factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, también hay factores protectores. Y dentro de los factores protectores tenemos la alimentación, ¿no? Y o sea, hay cosas que podemos comer que nos harían bien. Exactamente, no solo cosas que podemos comer que nos hacen bien, sino cosas que sabemos que nos hacen mal. También. Entonces, es como muy amplio el tema de alimentación y desde la comisión, como bien decíamos hace un ratito, empezamos en junio con esta campaña que la elegimos justamente por eso, porque nos parece que es de las cosas que nosotros podemos mejorar muchísimo en el día a día y que, como también decíamos recién, es algo que empieza desde el momento en que nosotros decidimos o planificamos qué es lo que vamos a comer, ¿no? Entonces también nos centramos, porque el tema alimentación es muy amplio, como ahora va a hablar Gaby, nos centramos como en aspectos positivos que nos parecían para no ir siempre también a lo negativo, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene de bueno? Y esto de compartir, de disfrutar la comida, de elegir los ingredientes de alguna manera con un poco más de conciencia, ¿no? Porque ayer me preguntaban en otro lugar, bueno, pero a veces no podemos elegir. Yo creo que en realidad siempre tenemos opciones. Siempre tenemos de opciones, elegir, ¿no? Más allá de que no tengamos todo el rango de opciones. Exacto, pero o sea, sí capaz que tenemos más económicamente amplio, incluso. Exacto, o más amplio o menos amplio, pero siempre podemos estar eligiendo. Y bueno, y para poder elegir, por supuesto que tenemos que saber. Claro. Si no sabemos, si no conocemos, no podemos elegir, ¿no? De acuerdo. Y lo otro que también lo hablamos ayer y hago referencia porque me parecía importante esto, es de, capaz que yo todos los días no puedo hacer todo lo que quisiera perfecto, ¿no? Y mucha gente como que se echa para atrás porque dice, no, pero a mí me gusta de repente comer esto, o yo no voy a dejar tal cosa. Y bueno, en realidad es también como una negociación con uno mismo, ¿no? Y aunque nos parezca que no hacemos 100% todo bien, no importa si es un poquito, más o menos. Cualquiera de estas cosas que nosotros logremos cambiar, aunque parezca poquito, es un montón para nuestra salud. Como toda la vida, nada es, como con la mayoría de las cosas importantes, nada es sencillo y tampoco nada es permanente. O sea, hay que ir luchándolo, entre comillas, pero también buscándole la parte que vos decías, la parte divertida, como comer más rico también, ¿no? Más sano y más rico, se puede al mismo tiempo. Ustedes acá hablan de cómo revalorizar también el tiempo que se dedica a cocinar y a compartir la comida. Eso es algo que desde varios lugares empieza desde hace un tiempo a revalorizar, porque también han cambiado mucho los hábitos, ¿no? Capaz que, Gabriela, vos tenés un poco una idea más de eso. Después hablaremos más específicamente de los cambios que hay que hacer en la dieta, pero, no sé, en tiempos de más delivery o de más, no necesariamente delivery, pero bueno, comidas rápidas, de otro tipo de hábitos, se resiente esto que antes era tan común, que era mayoritariamente se come en casa, mayoritariamente se cocina en casa. Sí. Volverle a dar valor y transformarlo en un tiempo de valor, aquel que dedicamos a, como decía Valentina, ya la planificación, ¿no? Porque es lo que recibimos o lo que tenemos en el plato o en la mesa va a ser seguramente el resultado de lo que planificamos un poquito antes, qué tareas pudimos adelantar, y empezar a comer o decidir qué vamos a comer con hambre, y bueno, probablemente no nos lleve a la mejor decisión, o por lo menos que no sea la decisión más a favor de la salud. Es como ir al súper con hambre, nunca aconsejado. No, es tremendo, claro, no. Porque ahí uno se prende, dice, de cualquier capricho. Ya por el camino antes de salir, ¿no? O compra cosas que no necesariamente las tenía en su lista tampoco. Sin duda. Entonces, bueno, el valorizar ese tiempo y darle valor, porque es un tiempo a favor de la salud. O sea, no es que no sea un tiempo perdido, que resignificar este tiempo que dedicamos a la comida de la familia, ¿no? Y esto es importante porque ahí se juega no solo la salud, sino tal vez el adecuado crecimiento y desarrollo de los más chiquitos, que es todo un tema, ¿no? Hablábamos ayer de merienda y la importancia que esto tiene y cómo estamos nuestros niños. Esto es un problema en todo el mundo, en realidad, ¿no? No es de los uruguayos. Entonces, bueno, por esos niños por los que daríamos cualquier cosa, ¿no? Porque sin duda que nos toca el fondo del corazón. Bueno, cuidarle ese corazoncito también en esas decisiones y en ese tiempo que le dedicamos a planificar, a elegir mejor, a cocinar y compartir. Sin duda que el momento de la cocina va a ser para los niños una oportunidad de educación, y además va a ser mucho más probable que estén
mejor dispuestos a probar ese producto casero que hicimos, porque, bueno, y además lo van a hacer con orgullo y seguro lo van a compartir con los compañeritos probablemente. No, además los hábitos se generan en ese momento, ¿no? Ellos son los que van, a ver, ojalá que tengan menos prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el futuro, pero también ellos enseñarán a otros niños en algún momento. En algún momento hay que cambiar la pisada de esto. Vos sabés que sí, es medio a como lo que nos haya, contagioso claro. también, ¿no? Porque personalmente me pasa con mis hijas, ¿no? Yo hago referencia a ellas porque Claro, son las que tengo está más bien, cerca, obvio. pero yo soy muy rompecocos con esto de la Claro. comida. Y bueno, y muchos compañeritos de ellas de repente no. Entonces, pero ellas mismas al ir llevando cosas diferentes para probar y viste que ellos se comparten y bueno, y van probando y los compañeros van probando también las cosas que ellas llevan y de repente Sin dicen, duda. qué bueno, y empiezan todos a querer llevar eso que era más saludable, ¿no? De acuerdo, y lo que vos decías, Gabriela, de que ellos mismos cocinen, a veces lográs que prueben, no sé, esas verduras que a veces son tan complicadas, las verdes, de que entran en la dieta. No solo que la prueben, sabes que tienen también conciencia de qué es lo que se usa para cocinar, qué son los productos, cuánto le ponemos de cada cosa, y al involucrarse también ellos te dan ideas, y a veces te dan ideas de cosas que a vos ni se te ocurrían, que decís, Claro. bueno, capaz que está bueno que lo comas así porque te Totalmente. va a gustar más, ¿no? Justo les quería aconsejar a los oyentes que también para acompañar después esta charla, si quieren ir más a fondo, ustedes recomiendan la guía alimentaria que está online. Nosotros la vamos a dejar linkeada cuando quede colgada ahora la sobremesa en un rato después de que terminemos. Es una guía que elaboró el Ministerio de Salud Pública. La verdad que yo la estuve mirando, tiene muchos datos interesantes, además de que da ideas. Porque yo creo que mucha gente, estuvimos hablando sobre el tema del menú hace, yo no sé si fue hace 2 semanas, hace muy poco, ¿no? De cómo organizarse para hacer un buen menú, de cómo lleva tiempo, pero al mismo tiempo ahorra, ¿no? Porque y muchos nos decían, bueno, yo no tengo idea, no me doy idea. Bueno, acá hay una cantidad de datos y hay cinco puntos que me gustaría conversar con ustedes en particular, y después ustedes siéntanse libre también de decirme qué datos quedan afuera, porque lo que me gustaría es que llegue lo más convertido en tip, entre comillas, para que la gente diga, bueno, esto lo puedo hacer sin complicarme tanto o sin que me cambie totalmente la rutina. En primer lugar, por ejemplo, prefería agua a otras bebidas, ¿no? Ponen aquí limitar refrescos, jugos artificiales y aguas saborizadas. Y eso es súper importante porque incluso a través de los jugos yo creo que hay un poco de engaño a uno mismo, ¿no? No estoy diciendo que las marcas lo hagan, lo hace uno mismo. ¿Cuáles son los consejos ahí? Bueno, siempre preferir agua ante cualquier cosa porque es lo que nos hidrata, que es lo más importante, y además porque no contiene azúcar, ¿no? Entonces, ahora Gaby habla un poco más de esto porque es la experta, pero en realidad nosotros necesitamos hidratarnos. Y cualquiera sea el tipo de jugo, bebida, gaseosa o lo que sea, tienen azúcares. Sí, y si aunque no tienen azúcares, no sean agregados, exacto. Exacto. Y si no tienen azúcares, tienen otras cosas, sales y demás, que también son perjudiciales. Entonces, como decíamos hoy, no es que nosotros todo el día, bueno, pero si todos los días nosotros tratamos de consumir agua, nosotros, los niños y todo, y bueno, en algún momento queremos tomar algo, no va a ser tan perjudicial que si lo consumimos todos los días, pero las cantidades de azúcares que tienen son increíbles. Claro. Te dejo, Gaby. Porque además el azúcar, que vamos a hablar después, azúcar y sal en particular, son 2 elementos de los que no hay que abusar. Exacto. Son esos nutrientes críticos que no están buenos para las enfermedades crónicas que vamos a hablar ahí de contame ellos. por qué, ahí va. Pero ahí va. Con respecto al agua y solo complementar un poquito, no esperar tener sed para beber líquidos, establecer una rutina de agua con la botellita que nos acompaña. ¿Cómo cuesta? A mí, yo soy muy culpable de no darme cuenta, ¿no? De no darme cuenta, de no parar cuando tengo sed. Dejar las culpas afuera primero. Sí. No, digo, pero no, yo hace mucho tiempo que lo vengo y hay cuerpos yo creo que piden menos agua que otros también, pero igual aunque no pidan hay que consumirla. Exacto. Ahí, viste, sirve andar con la botellita todo el tiempo, ¿no? Ay, sí, pero tenerla ahí. Andar con la botellita, tenerla a la vista, tener una linda jarrita y hacerme un té de flores, no sé. Sí. Todo esto sirve para dejar claro este primer punto de la importancia de la hidratación adecuada. Y después esto de los azúcares, ¿no?
todo jugo va a tener más azúcares. Y tú lo decías muy bien, aún los jugos exprimidos naturales. Y ese azúcar se absorbe muy rápidamente, perdemos todo ese balance fantástico que tienen las frutas entre fibra, agua y azúcares. Lo estamos perdiendo y estamos teniendo como una descarga de azúcares muy importante, que esto va a favorecer o tener más hambre después, tal vez, o... Sí, básicamente eso. Siempre es mejor, en todo caso, comerse la fruta. O sea, la naranja entera o la manzana. Es que en realidad comerte la fruta está buenísimo. Claro. Si vos te comes 5 frutas o frutas y verduras al día, está... No, pero 5 frutas y verduras al día está bueno. No, está perfecto. 5 porciones, decís vos, ¿no? Claro, porque tienen la cantidad de fibras, minerales y azúcares, que eso, junto, cuando ingresa al organismo, es una cosa. Ahora, si vos te haces el juguito de naranja, es lo que decía Gaby, es azúcar. Entonces, ahí perdés la parte buena de comerte la fruta. Sí, y ahí a veces hay como una confusión también en eso. Sigue habiendo, porque durante mucho tiempo, incluso cuando yo era niña, era tomate el jugo de naranja para la vitamina C y no sé qué, lo cual es lo que ustedes también decían, un poco de sentido común. Si uno se quiere levantar un día, hacerse un desayuno de esos maravillosos, se va a tomar un jugo de naranja y está todo bien. Pero el resto de los días capaz que fue el café con leche, el té o lo que fuera, y la fruta en sí misma. Y para hidratar agua. ¿No? Y cerrando este concepto, los azúcares que tienen las bebidas azucaradas o gaseosas o refrescantes, como le querramos llamar, es enorme, ¿no? Una botellita de 600 tiene 12 cucharaditas de azúcar. Y la tomamos así y bueno, estamos y de repente los niños eso usan para bebida en un recreo y le agregamos un alfajor, unas galletitas y son bombas realmente de azúcares y de grasas si le agregamos algún otro elemento, que el organismo no puede metabolizar bien, que son pasaporte a acumularse y a favorecer el aumento de peso, las caries y otro montón de trastornos metabólicos. A nivel mundial también se está viendo cómo las diabetes, por ejemplo, están, o por los trastornos del metabolismo del metabolismo cada vez y más en pronto, los niños, ¿no? Claro. Hay una... Que antes se veía una clase específica, ¿no? Exacto. ¿Cuál de las dos es que...? Sí, en realidad antes lo que podías ver en niños era más la diabetes tipo 1 que era la que no tiene el componente tan de los hábitos, ¿no? Que es más como que viene más con tu organismo de alguna exactamente, manera. Pero son muy poquitos los casos que hay, por suerte, de eso está. Ahora, en realidad, con el aumento del sobrepeso y la obesidad, se está viendo más de la otra diabetes, que es más la del adulto, por decirlo de alguna manera, la que antes aparecía mucho más tarde. En edades incluso más tardías. Exactamente, entonces ahora está apareciendo más en adultos joven, cada vez más, y bueno, y en niños también, porque hay un aumento grande del sobrepeso a nivel mundial. Y como decíamos hoy, Uruguay no escapa de eso. Sí, Uruguay no escapa nada de las tendencias, incluso de las tendencias de países más desarrollados, pero sucede por nuestro estilo de vida. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, que me enganché en la charla, pero tenemos muchísimo más para hablar con estas dos expertas, con Gabriela y con Valentina, porque hay una cantidad de tips y de datos que uno puede incorporar en la rutina diaria y en la forma de pensar la comida, que nos van a ayudar, ojalá a nosotros y a los que vienen, a mejorar nuestra salud cardiovascular. Así que ya volvemos con la sobremesa. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en la sobremesa. Volvemos con esta sobremesa para hacerle bien a nuestros corazones. Le llamamos, igual que la campaña que lleva adelante ahora la Comisión de Salud Cardiovascular, Sumarle Corazón a tus comidas. Y estamos hablando con Gabriela González Bura, licenciada en nutrición, y la doctora Valentina Ollero, las dos
integrantes desde diferentes partes de la comisión, porque hay una campaña para que intentar que todos nosotros, primero adquiramos más conciencia de lo que estamos comiendo, de por qué lo estamos comiendo, y tratemos de cambiarnos algún hábito un poquito más saludable. Y ya saben, en un ratito, si lo agarraron empezado, la sobremesa queda colgada en la web de Radio Mundo, queda en YouTube, queda en Spotify, así que la pueden volver para atrás o pueden aconsejarla y mandárselas a amigos también, porque esto en general viene bien compartirlo, más cuando hablamos de temas de salud. Hablábamos recién con las dos, pero con Gabriela, que es importante tener en cuenta esto de frutas y verduras, pero hay algunos piques ahí importantes, ¿no? Lo de la disponibilidad, me decías vos, sí. Y apuntaba Valentina, acuérdense la lista inteligente de la UAM, que hemos hablado con ellos, han venido, y está online, porque da muchas ideas según la estación. O sea, no hay que decir que es porque es invierno, ponele, o porque ahora hay sequía, no tenés nada, no hay sequía ahora, pero sería un ejemplo. O que hace frío, entonces no me hables de verduras o de frutas, ¿no? Es más difícil la ensalada de tomate y lechuga, pero hay otras verduras y frutas. Exacto. Hay muchas para mí, por lo menos. También, ¿no? Claro. Eso, por eso, no estamos hablando puede de ensalada. Puede estar bien calentito, puedes hacer un guisito de verduras. Exactamente. Es fantástico justamente aprovechar toda esa variedad que tienen las frutas y las verduras de colores, de sabores y por lo tanto de platos posibles o de recetas que podemos crear. Entonces, ¿por qué insistimos con esto? Porque se ha visto que aquellos patrones alimentarios o esa forma de comer que incluyen más frutas y verduras en el día tienen más protección para la enfermedad cardiovascular y para las enfermedades crónicas en general todas. Y sus factores de riesgo también, hablando de hipertensión, de diabetes o de colesterol elevado. Entonces, y de sobrepeso, por supuesto. Me tengo un segundo porque eso es importante que lo tengan en cuenta. Esas son las señales, digamos, que hay que tener muy adelante cuando uno intenta evitar un problema cardiovascular. Si uno va al médico, seguramente se los diga, pero capaz que una persona que nos está chequeando debería tener en cuenta, dijiste, hipertensión, diabetes, colesterol, sobrepeso, bueno. Esas son como las cosas más grandes. O sea, hay que controlarse. Lo del sobrepeso capaz que uno se da cuenta, el resto hay que controlarlo. Exacto. A través de exámenes médicos. Exacto. Sí. La glicemia, el colesterol y las tomas de la presión arterial, que en realidad, si somos adultos mayores de 18 años, deberíamos todos hacernos un control anual y poder detectar esas cosas a tiempo, ¿no? Porque también pasa eso que hoy vos decías más temprano, de que siempre asociamos este tipo de enfermedades con personas más mayores, porque antes se daba más así, pero la idea justamente es detectarlas a tiempo para no llegar a tener las complicaciones que tienen estas enfermedades. Y para hacer una cantidad de cambios para antes de que se conviertan en un problema de salud. Incluso antes de llegar al problema de salud, estos cambios ya también tendrían que estar. Completamente. Por eso hoy hablábamos también del tema de los niños. Los niños generalmente no van a tener ningún tipo de estas enfermedades, aunque han aumentado, como decíamos recién, pero la mayoría no. Pero la idea es que cada vez antes podamos incorporar estos hábitos para no llegar a tener ninguna de esas patologías, ¿no? Y veíamos, perdón que te detuve yo en ese tema, pero me parecía importante porque lo del chequeo anual yo creo que no siempre se da en todas las edades, lamentablemente. Pero sí vos hablabas de frutas y verduras y ahí contanos estrategias para incorporar esas. Se habla de cinco porciones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son las porciones? Exacto. Es lo que se ha visto, que a partir de las 5 porciones entre frutas y verduras se obtienen los beneficios metabólicos, ¿no? Entonces, por eso de ahí en más, si fuera posible. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de una porción de fruta? Bueno, a veces es bastante fácil visualizarlo. Claro. Una porción de frutas es una naranja mediana, 2 mandarinas que son más chicas de repente, o una manzana mediana. Estamos hablando de piezas de 80, 100 gramos, no demasiado grandes. No es tan difícil. Estas 5 porciones son aproximadamente 450 gramos en total, entre frutas y verduras. Una zanahoria puede pesar 80, 50. Podemos, mucho más fácil de lo que pensamos, llegar a esto. Por eso es esto de sumarle corazón, porque donde podemos agregar en ese tiempo de comida media zanahoria rallada o una mandarina más en el día, vamos a estar sumándole corazón o salud cardiovascular a ese día. Entonces, y ahí también hay que ejercer la creatividad, ¿no? Porque vos decías media zanahoria. Capaz que uno no tiene ganas ahora de comerse la zanahoria como se la come en verano, ralladita, claro. Pero en una sopa
pasa hermosa. Eso, Claro, eso. en realidad si vos lo incorporás, por ejemplo, a un guiso, Claro. es la misma proporción, por ejemplo, si lo incorporás, no sé, a una tarta de verduras Claro. también, no sé, bueno, la sopa, como decías vos. No digo la sopa sé. porque capaz que tenés un caldo y Las- le querés... También tenés ensaladas tibias, por ejemplo, que puedes hacer, Completamente. o woks de verduras, no sé. Hay un montón de formas de poder incorporar esa cantidad, que cuando hablamos de verduras, por ejemplo, sería medio plato más o menos. Ahí está, medio plato de vegetales, si lo visualizamos en el plato, si no, esa sopa de verduras, una sopa licuada nos da una mano bárbara y nos asegura una porción generosa, digamos, de esas 5 que queremos tener. Y ponerle más vegetales a lo que hagamos de repente, ¿no? Ya sea hamburguesas o al pan de carne o al guisito. Bueno, siempre le pongo una zanahoria, una cebolla y bueno, le pongo 2 esta vez y que nos quede más espeso o esa salsa de tomate. Como esa base que sea, que es la Exacto. base de todas las comidas, en realidad, con verduras. Y a la pasta y a la polenta de repente le hago una salsita de brócoli que ahora se consigue, o hay buena selga y hago una polenta verde y bueno, puedo siempre estar visualizando cuál es la oportunidad de ponerle más verduras en el día. Y con las frutas es relativamente más fácil. Antes de salir, agarrar una mandarina, un par de mandarinas, y nos aseguramos que este año esa- están deliciosos. Están además. buenazas. Hay que y aprovechar. tenemos- por eso. No, porque viste que hay años que son mejores o Sí. peores para determinadas frutas y verduras. Las mandarinas este año no hay, Sí, hay sí. con qué darle. Es Está fácil y Los son en cítricos en cuenta. general. Y para buscar más inspiraciones y más opciones más en cuenta está la lista inteligente de la Exacto. UAM, que esto está disponible en la web. Y El, hay- tema, el tema de las frutas es tratar de no comer siempre la misma, ¿no? Que o no importa. Digo, porque por ejemplo, le gusta a alguien la banana. O no sé. Ahí está. ¿cómo? Siempre hablamos, ¿no? De aprovechar todos los colores, porque en general en los colores están los productos bioactivos protectores, ¿no? Para la salud en general, los famosos antioxidantes, Entonces, si hablamos de vegetales, bueno, asegurarnos tener vegetales verdes y amarillos, porque ahí vamos a tener carotenoides y un montón de cosas que bajan la inflamación, que hacen que esté, que funcione más tranquilo Claro. en nuestro organismo. Y lo mismo pasa con las frutas. A veces no tenemos acceso a todo, pero dentro de lo posible variar. Y bueno, y en invierno si pasamos con los cítricos estamos bárbaros porque vamos a tener Sí. un buen aporte de vitaminas pero si podemos alternar con algún otro y tenemos la banana o tenemos, bueno, la manzana y aunque está pera, cara, pero bueno. ahí está. La pera este año increíblemente sigue. No Sigue sé qué le estando pasó ahí. a la pera, pero Sí, está sí. buena. Sí. Entonces, todo lo que podemos variar fenómenos, y si no, aquello que podamos acceder va a estar bueno. Y es cierto que a veces, por la sequía, que ya la vivimos, hay menos acceso. Entonces, Ahora habrá que ver con las heladas, ¿no? ¿Qué pasa? Porque claro, y eso también. pone a veces un poco en peligro, o bueno, pone en juego la buena disponibilidad y la accesibilidad de las personas. Apuntar entonces a si podemos hacernos un stock cuando está barato, a veces el freezer nos da una mano, y no hablemos del morrón, no le pongamos morrón a las cosas, no importa. que el morrón igual se puede congelarlo cuando está un poco más barato y queda bárbaro. Exactamente, entonces, Hasta bueno, cortadito. Ahí está, ya está picadito. Entonces, bueno, empezar a tener esas estrategias para tener disponible, y otra estrategia puede ser hasta tener en un macetón algunos tomates cherry que prenden fenómeno, unos morrones, ni que hablar de todas las hierbas aromáticas que nos van a perfumar y Ayudan cambiar a muchísimo. darle onda a la comida. Y bajar el sodio y la sal, que es otro de los eso es muy temores que importante. tenemos en salud cardiovascular. Bueno, vayamos al tema de azúcar y sal en particular, que creo que es algo que le cuesta mucho. Acá en Uruguay se ha trabajado el tema de la sal desde hace tiempo, incluso recuerdo, la prohibición de poner los saleros bueno, sigue estando, ¿no? Sí. Por lo menos en los restaurantes y los lugares públicos, y se ha hecho mucho hincapié en la comida de los bebés y de los niños que no tenga sal agregada, pero cuesta igual un montón, ¿no? Somos como muy salados. Sí, por suerte el Uruguay tenemos un montón de leyes que se han ido incorporando a lo largo de los años, como vos decías, que nos han ayudado a todos a tener un poco más de conciencia, porque es eso, me parece. Es como, bueno,
venimos acostumbrados a comer con sal desde muy chiquitos y desde generaciones atrás, ¿no? Por cuestiones también culturales y de conservación de los alimentos y bueno. Y el comer tanta carne, que eran necesarios, pero ahora ya no. Sí, pero es verdad que ya no se necesita para conservar, pero creo que estamos acostumbrados a comer carne con mucha sal, porque el asado tiene que estar salado y tenía más gusto supuestamente. Sí, bueno. Y después uno le descubre otros gustos. Exactamente, eso te iba a decir, que en realidad hace un tiempo estuvimos viendo que se le podía llegar a bajar hasta un 20% de la sal que le agregamos a muchos de los alimentos que tanto que hacemos nosotros como los que son manufacturados por la industria, y que en realidad nuestro paladar no se va a dar cuenta de eso. Entonces hay como un margen, y una vez que nosotros capaz que bajamos ese 20% y nos acostumbramos, podemos volver a bajar otro poquito y así irlo bajando. El tema es que para eso, como yo te decía hoy, tenemos que tener conciencia. Claro. El tema de la sal en los niños es todo un tema, porque en realidad... ¿Cómo es bien? ¿Hasta qué edad se aconseja no poner sal en absoluto? En realidad la idea es que los primeros 6 meses el niño tenga su lactancia y después se empiezan a incorporar los alimentos en forma gradual y no se les agrega nada de sal. Eso. Y la idea es que no se les agregue nunca. No hay después un entran límite, a la sociedad, digamos, y prueban otras cosas. No hay un límite que vos digas, bueno, no, a partir de ahora le empezás a agregar sal. La idea es que no se les agregue y que ellos se acostumbren a comer eso que nosotros de repente no hicimos, que ellos se acostumbren a comer sin sal. Y para eso también esto que decía Gaby de otros sabores, y primero de sentirle los sabores a la comida, a los ingredientes que nosotros utilizamos para cocinar, eso es fundamental. Y lo otro es, hay hierbas, condimentos, cosas que podemos utilizar que son un montón y que las podemos tener en nuestra casa o, comprarlas. Sí, pueden ser también incluso algunas secas que... Incluso jengibre, que no tienen... limón. Sí, incluso ahora que antes no se usaba para nada el jengibre y ahora, no sé, haces un pescado, le pones un poquito de jengibre y limón y no le necesitas sal, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Pero ustedes notan igual que eso es de lo que más cuesta. Cuesta un montón, pero primero cuesta por las generaciones anteriores y también cuesta porque los niños particularmente están expuestos a todos los alimentos ultraprocesados, y los ultraprocesados, que son lo que nosotros queremos como evitar, ¿no? Incorporar a nuestra dieta, son los que tienen más cantidad de sal, y por eso también está esto que en Uruguay está hace poco, lo de la ley del etiquetado, que Gaby capaz que puedes hacer. Es súper importante dar pistas sobre eso, porque yo creo que a veces uno se engaña, se hace trampa al solitario cuando va a comprar. Bueno, esto no tiene tanta etiqueta, o no se leen las etiquetas, o esto no parece ultraprocesado, pero en realidad ultraprocesado es todo aquello que incluye ¿qué? Ahí está. Primero, algo más sobre la sal. Sí. Es lo más difícil porque no hay registro de cuánta sal comemos, sobre todo. Claro. Porque en mediciones indirectas que se han hecho, se sabe o se estima que los uruguayos estamos cerca de los 9 gramos de sal por día, cuando la recomendación para personas sanas es de 5 gramos al día, para personas sin hipertensión. Casi el doble. Considerando que cerca del 40% de los uruguayos tienen algún grado de hipertensión, esto es demasiado en promedio para nuestro país. Y nos pasa que muchas veces hacemos talleres en los lugares de trabajo, de promoción de alimentación saludable y de actividad física, y hacemos pequeñas encuestas previas y les preguntamos, ¿cómo percibes tú que es tu alimentación con respecto a la sal? ¿Lo justo, comes de menos, comes de más? Y todos dicen que comen lo justo o de menos, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde están aquellos que comen los 9 gramos o más seguramente? Entonces, primero, hay un problema de registro de la sal que comemos. Uno, porque está escondida en todos lados, es ubicua la sal, porque los productos dulces y las galletitas más dulces van a tener sodio y van a tener sal también, por un lado. Y por el otro lado, hay un tema de umbral del paladar. Estamos acostumbrados a que el paladar pegue en productos muy salados. Pero como decía Valentina, la buena noticia es que lo podemos reeducar al paladar en ir bajando y ir percibiendo un producto rico igual con menos sodio. Entonces ahí está la oportunidad que tenemos. Y eso sucede mucho más rápido de lo que uno esperaría. No lo digo por la sal, porque la verdad que yo en general creo que no como con mucha sal. Me tendría que estar midiendo, pero creo que no agrego por lo menos. Pero a nivel azúcar y edulcorantes, por ejemplo, en algún momento yo hace como un año decidí que no iba a usar más edulcorante, y la verdad que me costó 2-3 días. O sea, los primeros días decía el café, bueno, sí, sabe diferente, y ahora me gusta más sin nada
que con edulcorante. Claro. En mi caso fue por edulcorante, pero podría ser por el azúcar. Claro. Por eso, es perfectamente educable el paladar si tenemos como esa conciencia y ese registro. Nos sirve entonces el tema del etiquetado frontal, ¿no? Este decreto presidencial que estableció que aquellos productos que tuvieran exceso de sodio, azúcar y grasas totales y grasas saturadas van a tener ese sello en la cara frontal. Esto ayuda mucho porque estamos de acuerdo que es imposible leer la etiqueta nutricional y vos decís todos los detalles. Todos los detalles en un envase, en cambio vemos el sello, entonces la recomendación es no tener esos productos. Si vemos que tiene algún sello, bueno, en realidad no incluirlos. En lo posible, no los precisamos y es ultraprocesado en general y está definido así. Hay varias definiciones, pero la más clara es ese producto que tiene poco alimento genuino, integral o como viene en la naturaleza en su composición. En general se parte de ingredientes naturales, pero se los desnaturaliza en sus varios componentes y después para elaborar un producto ultraprocesado o en su procesamiento se mezclan las partes, algunas sí, algunas no, y después se agregan otros productos conservantes, etcétera, que son necesarios para lograr textura, que no se oxide, etcétera. Y bueno, ese producto... Sí, la crocantez, todo lo que es muy crocante hay que tener... Salvo la zanahoria. Porque algo tiene agregado. O para hacértelo casi que imposible de dejar de comer, ¿no? Se vuelve como adictivo. Y seguramente, claro, en esos agregados va a tener sustancias que van a apelar justamente a esa disfrute o esas sensaciones, ¿no? Y eso no se va a discutir. Pero también podemos, desde los productos más naturales, lograr preparaciones o productos que están muy buenos y que no estamos hablando entonces de comer zapallo hervido de ahora en adelante, sino de comer rico. Las hierbas, lo estábamos hablando recién, los condimentos, y también hay muchas técnicas culinarias que levantan sabores, que te dan texturas, que están muy buenas y realmente podemos comer saludable muy rico. A ver, unas papitas al horno bien finitas con mandolina, no digo para todos los días, pero bueno, te sacan esas ganas de unas papas chimas. Sí, ¿cómo no? Y quedan buenísimas. ¿Cómo no? Y después que te acostumbras es un minuto a hacerlas. Tenemos que ir a otro corte, pero tenemos mucho más para hablar. Quiero hablar con ustedes del aceite, de las grasas, que es otro de los temas que ustedes están tratando de poner ahí en primer plano. Y bueno, seguramente nos quedan otros tips que van a compartir con nosotros. Estamos hablando de la salud para todo nuestro organismo, pero en particular para las enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando con dos expertas en el tema, así que ya volvemos y ya saben, en un ratito quedamos online por si se perdieron alguna parte. Volvemos enseguida con la sobremesa. ¿Querés pasar un lindo momento? ¿Cocinar, divertirte y comer rico? Entonces los cursos cortos de Crandon Gastronómico son lo que estaba buscando. Bizcochos, viandas y meriendas express, conservas, hoy cocinan los peques y comidas de invierno son las propuestas de mayo. Informes e inscripciones gastronomía.crandon.edu.uy. Estás escuchando La Sobremesa, un lugar de encuentro. Estamos en la sobremesa, bueno, estábamos tomando un cafecito y justo Gabriela me decía que rico está el cafecito, así que gracias Delab que siempre nos tiene un café rico y con estos días de frío, todo el año para mí, pero con estos días de frío se agradece. Estábamos conversando y creo que está bueno hacer hincapié en esto por consejo de las expertas, es hablar de este tema de la sal, que es mucho más que ponerle un poquito más de sal o menos sal. Valentina, explícanos un poco cuál es el efecto de la sal en el organismo, más allá incluso de los que ya tienen un diagnóstico de hipertensión. Claro, en realidad empezamos como empezamos hoy, ¿no? Que lo más importante son las enfermedades cardiovasculares. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la mayoría, más del 50%, son hipertensiones, que además la hipertensión no solo es una enfermedad en sí, sino que además es un factor de riesgo cardiovascular
para otras enfermedades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es, si yo tengo hipertensión y no la trato de la forma correcta, la enfermedad va a evolucionar y se va a juntar con otras, por ejemplo, diabetes, sobrepeso, sedentarismo, y aumenta el riesgo de que yo tenga otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo infarto, accidente cerebral, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los factores de riesgo para la hipertensión, uno de los que tiene más peso es el consumo de sal, ¿tá? Y esto pasa por varios mecanismos, ¿no? Pero algunos de ellos son, por ejemplo, que la sal ayuda a retener líquidos, entonces eso hace que aumente el volumen que nosotros tenemos internamente, y eso ya de por sí hace que aumente la presión arterial. Y además hay otros mecanismos que se generan a nivel renal y del corazón por diferentes mediadores, que también hace que esta presión aumente, que sea difícil el manejo, ¿tá? El organismo siempre va a tender a querer bajarla, y para esto, bajar esa Claro. presión alta, ¿no? Entonces, para Reacciona. esto, si nosotros tenemos un consumo alto de sal, va a actuar directamente sobre el riñón, y bueno, potencialmente, si este mecanismo se sigue sosteniendo en el tiempo, lo que va a pasar es que se va a terminar dañando el riñón de alguna manera, ¿no? Hay que prestarle atención mucho a eso, ¿no? Porque vos decías, Virginia, y tenés razón, Gabriela. Hoy bautizo a todo el mundo. Gabriela, a veces el tema del corazón como que lo deja pasar la gente diciendo, bueno, de algo hay que morir. Igual eso se dice para mucho, ¿no? Es como la excusa perfecta para no cuidarte. Pero la enfermedad renal es algo muy complejo después de vivir con eso, ¿no? Sí, trae muchas complicaciones. Implica, por ejemplo, en muchos casos diálisis. Puede o no, claro, pero si llegamos a un extremo de que requiera diálisis, es todo un tema, ¿no? Y si no, un tipo de medicación. Sí, medicaciones, tratamientos, restricciones. O sea, si hablamos de dieta, por ejemplo, las restricciones dietarias de una persona que tiene enfermedad renal son es muchísimo, muchísimas. no es solamente la sal o el azúcar. Entonces, es como toda una serie de tratamientos y de cambios que se vienen cuando tenemos ese tipo de patologías así, que son mucho más complejos que si nosotros decimos, bueno, mejoremos los hábitos, claro, y no lleguemos a totalmente. todo esto, ¿no? Y otra cosa que te quería decir en cuanto a esto de la sal, que muchas personas también, vos decías, dejemos de lado los que tienen hipertensión, pero en realidad... No dije dejemos de lado, sino para entenderlo desde antes. Es re importante, porque muchas personas que son hipertensas ya, que me pasan la consulta, que llegan y bueno, y no logramos como controlar esa presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a aumentar la medicación o cambiar de medicación. Y en realidad, a veces, cuando nos ponemos a conversar con las personas, vemos que están comiendo sal. Me dicen, pero está bueno, yo voy a comer lo que quiera, porque si tomo la medicación es lo mismo. Bueno, ¿Cuánto ¿Cuánto incide en poder regular, digamos, la tensión, el bajar la sal? Mira, no lo se sabe tengo exacto. registrado exactamente, pero te puedo decir que en la práctica una persona que deja de comer con sal o que baja el consumo de sal, no precisa que sea cero, la medicación empieza a hacer efecto y a veces tenés que terminar bajando las dosis. Cosa que es buena, ¿no? Porque cuanto menos medicación necesitemos, mejor, porque las medicaciones sabemos que son buenas para el manejo de las patologías, pero todas tienen efectos adversos. Entonces, cuanto menos dosis tomemos, mejor. Y bueno, y esto a veces cuando uno se lo dice al paciente, bueno, a veces le hace como un clic. Y yo a veces les digo, bueno, probá una semanita comer con menos sal. O dejá, porque a veces no identifican de dónde viene esa sal, ¿no? Que un poco era lo que decía Gabriela, Exacto. ¿no? En estas sales escondidas, porque la gente dice, no, yo no le pongo sal a la comida. Pero bueno, pero hay un montón de sales que están escondidas y que capaz que las estás comiendo y no te das cuenta. Por eso también la importancia de conversar, ¿no? Con nuestros pacientes de estas cosas para que se concienticen. Y bueno, cuando hacen esos cambios, en una semana capaz que ya controlaron y no tienen que tomar esas dosis altísimas de Y ahí, Gabriela, vos me decías, vayamos a ver un poco eso de los 5 y de los 9 gramos, porque es algo que uno, a diferencia de otros ingredientes, no pesa normalmente en el momento de cocinar. Incluso cocinando, imagínate peor si vas a comprar algo, ¿no? Sí, ni idea. Exacto. Por eso es difícil de materializar esto y dónde está el límite, porque realmente 5 gramos es poco y hablábamos, para cuantificarlo, es una cucharadita tamaño té, más o menos al ras, sin montañita. Esos son los 5 gramos máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por nuestro ministerio para aquellas personas que no tienen problemas justamente de restricción de sal, que no tienen hipertensión. De todas maneras,
se sabe por los estudios que la mitad de la sal más o menos que comemos los uruguayos no proviene del salero o de la sal que agregamos, sino que viene escondida o agregada como ingrediente de productos ultraprocesados o de preparaciones prontas que compramos más artesanales fuera del hogar. Por lo tanto, nos quedarían para agregar solamente media cucharadita, ¿verdad? Y eso en el día. Tener en cuenta que productos que de repente no identificamos como muy salados, van a significar un aporte importante de sodio en el día. Por ejemplo, el pan y los panificados. Los uruguayos comemos bastante pan, bizcochos, aún los dulces, y todo esto, bueno... Las masas tienen sal. Claro. El pan común y corriente, incluso de panadería, que no siempre se compra de panadería, sino que a veces se compra el congelado. Exacto. Y supongo que los envasados más todavía. Ahí está. Sí. No sé, digo. Los panificados en general. A no ser que digan no tiene sal. Bueno, sí, el pan sin sal que algunas sal. panaderías venden o algunos sin sal. Pero si entramos a cuantificar, veíamos que la mitad de la sal proviene del salero, pero en el segundo puesto están los panificados. Ya. Claro. Que no percibimos como salados, porque de repente pensamos, bueno, bajo la sal, que el fiambre, que. Pues no. El segundo puesto lo llevan los panificados por la cantidad que comemos los uruguayos. Entonces, si tenemos la chance y podemos, preferir productos de repente sin sal dentro de los panificados, claro. Alguna galleta o algún pan sin sal, porque seguramente lo que le pongamos a ese pan va a tener sal. Y ya le da el sabor, exactamente, y están buenos igual los panificados sin sal, porque esto que comemos con mucha sal. Y si hacemos casero, a una masa, por ejemplo, de una tarta o a empanadas... No hay que agregarle nada. No tenemos por qué agregarle sal. Y si le ponemos algunos condimentos o algunas semillitas, ya levantamos el sabor y la textura de ese producto. No sé. Además tenés los rellenos, ¿no? En ese caso, ya sea de empanada o de tarta, que va a tener el verdadero sabor. O sea. Sí, no es necesario. Y a los panificados en general, este tip le va muy bien. El pimentón ahumado. El pimentón ahumado queda buenísimo con cualquier panificado, ya sea una masa de pizza, de empanadas, un scone. No precisamos agregarle sal y le va a dar colorcito y sabor que va a quedar buenísimo. Y no precisamos agregarle más sal. Entonces, de vuelta, y yendo a cuantificar, ¿en qué más recibimos mucha sal? Hablamos de los panificados y después están los calditos de cubo, que a veces, como decía la doctora Valentina, yo no pongo sal, pero pongo el caldito. ¿El caldito o ahora hay una cantidad de cosas envasadas polvitos, que te prometen? Saborizadores que seguro van a tener demasiado sodio en la pequeña porción que le pongas. Medio cubito de caldo, digamos, va a tener la mitad, va a tener 1000 miligramos de sodio. Esto es 2,5 gramos de esos 5 que queremos para todo el día. Ya. En una tacita de caldo que la tomamos y después vamos a seguramente comer mucho más. Entonces, incluso cuando se agrega en una comida, por ejemplo un guiso, no sé, o un arroz, fondo de algo, de lo que sea. Lo mismo sería hacer un saltadito de vegetales primero. Exacto. Te queda buenísimo, le ponemos puerro, un con poco lo que tenga, de apio, cebolla, hierbas. Ahora está la cebolla de bordeo deliciosa. Hay que aprovechar y está a buen precio. Sí, exacto. Y le da un sabor y un aroma bárbaro. Y bueno, partir de eso, después ver si precisamos sal, pero tal vez seguramente no, si damos un buen uso de las hierbas, los condimentos y los sabores que podemos tener. Y después están también las mayonesas, las salsas, todo esto que... Todo lo comprado... está. Entonces, no percibimos tampoco como salado, estamos muy acostumbrados a esos sabores y ahí viene un montón de sodio que no percibimos como que estamos comiéndolo. Y eso sí, en los niños y en los jóvenes es tremendo. O sea, hay gente que no come sin ketchup, por ejemplo. Exacto. Y la ketchup no suele ser nunca casi. No, y además es como el doble, ¿no? Porque tiene sal y azúcar la ketchup. Sí. En la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular hicimos un librito que se llama Menos sal, más sabor, que ese lo podemos tener disponible si lo buscan en la web. ¿Está en la web? Perfecto. Sí, con ese título, y ahí hay un montón de tips, estas justificaciones y... complementario a esto, hicimos un concurso con estudiantes de UTU en la pandemia para que nos mandaran justamente recetas saludables. Fue una actividad muy linda y elegimos aquellas sin sal o con menos sal, y ahí vamos a tener desde picaditas hasta recetas de platos principales que no van a tener sal o van a tener muy poquita y nos van a permitir tener
ese más sabor que a veces se reclama o es la excusa para usar más sal. Muy, muy buen pique ese, así que vayan a buscarlo. Junto con ¿Está en la comisión? Ese está en la página de la comisión y después está el de pescado también, que está buenísimo. Ah, mirá, la página de la comisión es cardiosalud.org. Sí. Y también las redes sociales lo buscan por comisión, no lo busquen. Sí, en Instagram es Comisión Cardiovascular y en Facebook es Comisión Honoraria para Salud Cardiovascular. Está bueno que lo sigan porque generalmente hay está en Twitter consejos y también. tips y todo eso. Sí. Y ahí pueden bajar esa. Y me dijiste la del pescado, que es cierto que comemos, también lo El hemos librito. tratado acá en la sobremesa, poco pescado. Hay un libro sobre pescado. Hay uno específico sobre pescado. A la pesca de un corazón fuerte se Ah. llama. Capaz que los pueden googlear directamente porque a veces la Sí, es más fácil. la web. Y hay otro librito que se llama Sal de mi corazón, que también tiene... Y el otro también de los niños que está buenísimo. Sí, la receta de los mejores. Ahí va. Ah, mirá qué bueno. Ese hay es muy para buenos. niños, hicimos... Los vamos a además- dejar linkeados ahora también cuando subamos el programa, porque me parece que está bueno tener todo esto. Y bueno, se nos fue muy rápido esta hora, como siempre nos pasa cuando hablamos de temas importantes, interesantes. Pero bueno, ahora les queda a ustedes el deber de investigar un poquito más, de tomarse un poquito más de trabajo, porque tampoco es tanto, para hacer buenas elecciones, el de tratar de cocinar con los más chicos, el de tratar de comer en familia, que sabemos que también es un problema, porque a veces cada uno come por su lado y ahí tampoco se transmiten todas estas cosas que ustedes estaban hablando. Pero bueno, todo incide en la salud en general y en este caso, bueno, queríamos hacer un poco más de foco en la salud cardiovascular. Así que bueno, les agradezco muchísimo este ratito acá, que hayan corrido para llegar en este viernes de mucho tráfico, que creemos que puede ser porque la gente está por acá por el centro comprando para el Día del Padre, pero bueno, por lo que sea, nos quedamos con una cantidad de datos. Si hay uno que me llamó mucho la atención, es esto de los 9 gramos. Estamos en promedio, probablemente consumiendo eso o más, cuando el Consejo de la Organización Mundial para la Salud para una persona sana sin hipertensión es de 5 gramos. O sea que ya solo con eso debería hacernos mirar el salero con más respeto. Sin duda. Y es una opción barata con mucho impacto sobre la Completamente, lo explicaba también acá la doctora, cómo bajar la sal siempre sirve, incluso cuando ya hay un diagnóstico de hipertensión, porque ayuda a bajar la medicación. Y bueno, de ahí en adelante todo es ganancia. Muchas gracias a las dos por haber compartido esta sobremesa. Me llevo una cantidad de piques por acá anotados, incluyendo el del pimentón ahumado, que me parece que está muy bueno, y el de la creatividad en general y el de querer cuidarnos y cuidar nuestra familia. Así que muchas gracias, y ustedes ya saben, el viernes que viene estamos por acá para conversar sobre temas que tienen que ver con la sobremesa, que tienen que ver con la buena vida o cómo vivir mejor. Que tengan un buen fin de semana, ojalá que con menos frío, pero no parece que por ahora vengan mejores tiempos. Que descansen y ya saben, en un ratito queda todo colgado en la web de Radio Mundo. Gracias por acompañarnos.